hay que analizar en detalle lo que sucedió y lo que está sucediendo en esta mañana para intentar ver a medio y largo plazo cuál es la posición del mercado y qué puede hacer con las inversiones. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Fotografía para el inversor después de la caída y de la recuperación a medias, no sé si ponerle el calificativo a medias de este inicio de semana. Bueno, yo creo que estamos todos intentando enterarnos mejor del riesgo que surgió con la variante Omicron, esta que desató pues, las ventas fuertes del final de la semana pasada. Evidentemente coincidió con una falta de liquidez muy grande por la festividad en Estados Unidos, pero no hay que olvidarse dónde estamos, la burbuja en la que vivimos, las valoraciones insostenibles que tenemos, los cambios de lenguaje, sobre todo por parte de la Reserva Federal respecto a la inflación. Lo vimos en las minutas que publicaron esta semana pasada, declaraciones este fin de semana del presidente de la FED de Atlanta diciendo que no descarta incluso 2 subidas de tasas de interés en 2022 y acabar con el programa de tapering en el primer trimestre de 2022. Todo ello no eran cosas descontadas, no es el eje central con el que trabajan los inversores. Y hay varios frentes, ¿no? Al final sabemos que la estacionalidad de fin de año suele ser favorable a un buen cierre por parte de las bolsas, pero tenemos ahí esa tensión geopolítica entre Rusia y Ucrania, la crisis energética, el cambio de lenguaje de la Reserva Federal, tenemos ahora esta variante de Omicron. Bueno, pues da la sensación de que no va a ser un camino tan sencillo y de hecho yo el viernes pasado pues básicamente lo que decía es que hay que empezar a acostumbrarse que haya más volatilidad, ¿no? Que hemos tenido un comportamiento muy direccional donde prácticamente el mercado no corregía nunca y cuando bajaba un 2-3% ya era una gran oportunidad de compra y tal vez eso se está acabando y vamos a tener que lidiar pues, con correcciones más normales. No quiere decir que no pueda haber movimientos al alza, pero el riesgo a la baja cada vez va a ser mayor, ¿no? Y luego la importancia de seleccionar dónde te metes, porque ahí veis el Nasdaq que sigue teniendo una rentabilidad brutal durante el año y en el caso del IBEX cerrábamos el viernes prácticamente con retornos a cero en el año 2021. ¿Qué ha pasado con el petróleo también, ese movimiento? ¿Cómo ves el movimiento que ha tenido el petróleo del viernes y hoy esta recuperación por encima del 4% en lo que llamamos de jornada? Hay que poner en contexto el desplome, ¿no? Vimos momentáneamente caídas superiores a un 13%. No tiene nada que ver, en mi opinión, con las declaraciones del presidente Biden cuando decide sacar al mercado 50 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica. A eso se une Reino Unido, se une India. Pero cuando miras las cantidades, al final uno aporta otro 1,5 millones más de barriles, el otro 5 millones. Falta que se sepa concretamente qué parte quiere sacar Japón, China, incluso Corea, pero al final lo sumas y estás hablando de 3-4 días de consumo de las refinerías estadounidenses, es decir, es una cantidad simbólica, es más un postureo. La pregunta es, ¿qué tira el petróleo para abajo? ¿Qué lo hace recuperar? Pues las expectativas en torno al COVID. El petróleo vivió la peor crisis desde el punto de vista de hundimiento del precio en 2020, cuando la economía se paralizó y la ausencia de demanda pues provocó la situación incluso que vimos cómo cotizaba cerca de menos $40 el barril el contrato de marzo, ¿no?, de 2020. Por tanto, la situación en este momento es si realmente existe un riesgo de que esta variante del COVID vuelva a ponernos en jaque, se introduzcan muchas restricciones a nivel global al movimiento de las personas, de bienes y tal, evidentemente la demanda va a bajar y si la oferta no se ajusta rápidamente, pues tienes un problema importante desde el punto de vista del precio, ¿no?, que es el que hace el ajuste final de las 3 posibles patas. Y luego está la batalla, ¿no?, entre la OPEP, que no quiere cambiar el ritmo al cual está devolviendo la producción a su eje central, a su nivel de producción pre-COVID, y por otro lado el resto de países del mundo que están solicitando que haya un incremento de la producción porque las presiones de inflación pues evidentemente se están convirtiendo en un problema muy serio, ¿no?, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. El oro es otro de los protagonistas. Los inversores están centrándose en por qué no se ha convertido en ese valor refugio tampoco ahora, cuando esas caídas parece que le hacían nadar contra corriente, pero tan poquito
que parecía claro que el inversor se estaba yendo más a la renta fija, a la yield americana a 10 y a 30 años que al oro. ¿Qué le está pasando al oro y por qué no está consiguiendo ser ese valor refugio? De todo depende con qué ojos se miren, ¿no? Es decir, si has comprado el oro en máximos históricos, no te parece que sea un buen refugio. Si lo has comprado hace un año, probablemente, o hace año y medio, probablemente ni ganas ni pierdes en esa posición. Y yo siempre digo lo mismo, el mercado ahora mismo, en este momento está en una fase de ilusión absoluta y lo estamos viendo en las valoraciones, ¿no? Tanto en la renta variable como en determinados productos que tienen un componente especulativo muy grande, ¿no? Los meme stocks, los SPACs. Los SPACs los están comprando como si fuesen el mejor producto existente y están dando un retorno muy inferior a las IPOs, ¿no? Estamos viendo cómo muy pocos valores concentran una gran parte de la rentabilidad. La apetencia por invertir en criptomonedas, aunque la mayoría de la gente no sabe muy bien qué es lo que está comprando. Hay una euforia, ¿no? Entonces, si tú estás en un sentimiento donde crees que comprar cualquier cosa puede subir mucho e incluso en este tipo de productos que he mencionado, duplicar tu capital en pocos meses, el sentimiento no es buscar activo refugio, el sentimiento es buscar activo, es decir, la gente no pretende ganar un 2-3%, la gente quiere duplicar su capital y eso es lo que ha traído al mercado donde estamos a día de hoy, ¿no? Y ese sentimiento no ha cambiado. De hecho, el Nasdaq corrigió un 2% desde máximos históricos. Eso no es una caída, ¿no? Es decir, analizas lo del jueves y el viernes y sí, llama la atención el IBEX, tal, pero los líderes de este movimiento alcista siguen haciéndolo extraordinariamente bien y apenas están a pocos puntos porcentuales de los máximos históricos. Hasta que no cambie ese sentimiento, hasta que realmente el inversor no quiera bajarse del activo especulativo, difícilmente se va a sentar en el activo refugio. El bono tuvo una reacción muy importante, dice sí, pero hay que ponerlo en contexto, ¿a qué rentabilidad está cotizando? Estamos hablando de un 10 años que se mueve en el 1,5%. Es con una inflación del 6,2%. Estamos hablando de tipos reales a 10 años del entorno del -4 y pico. Eso no es refugiarse en el bono. Por tanto, nadie quiere el bono, nadie quiere el oro, nadie quiere activo defensivo porque en este momento la apetencia es por aquello que ha funcionado bien durante el último año y medio. Y la pregunta que debería estar haciéndose el inversor cuando lo mira desde una perspectiva de medio y largo plazo es hasta qué punto este juego que estamos haciendo respecto a la inflación es transitorio. Ya la Fed está cambiando el lenguaje, además lo está haciendo de una forma muy, muy clara. Cuando implemente políticas monetarias que se centren en luchar contra la inflación y no contra otros problemas que había antes, la falta de crecimiento económico, ¿qué efecto va a tener en los activos de riesgo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. No cuánto sube o baja una semana o un mes vista el oro. Entonces, yo cuando a la gente me dice lo del oro, tal, digo, claro, es que estáis tan metidos en el concepto de ¿cuánto le puedo ganar de aquí a 2 semanas? ¿Cuánto le puedo sacar de aquí a fin de año? Digo, es que un inversor de medio y largo plazo, eso le debería importar bastante poco. El inversor de medio y largo plazo lo que tiene que decir es cuánto podría llegar a corregir la bolsa si se ajustase en precio, cuánto puede afectar una subida de tasas de interés al mercado que lleva haciéndolo también tanto tiempo y cuando eso ocurra, todo este dinero que haya invertido, ¿dónde se va a meter? La gente me dice, no, en criptos. Digo, ¿tú de verdad crees que un inversor profesional o un inversor institucional va a migrar un porcentaje equivalente a lo que tiene en renta variable a criptomonedas? Digo, ¿en qué mundo vives? Habrá gente que claro que va a comprar criptomonedas, pero no va a ser un activo refugio equivalente a la renta variable. Se va a buscar refugio en el mercado de renta fija, en el mercado de metales preciosos, con lo cual esto no se trata de intentar trasladar el efecto de un día al activo a ver qué ha hecho. Esto es una cuestión de dónde empiezas a cambiar la alocación de tus activos dentro de la cartera en función de cuánto upside o recorrido al alza crees que queda respecto a cuánto riesgo a la baja puede haber. Entonces, para mí no hay que pensar mucho. Dices, con unos tipos de interés negativos del -6,2% en Estados Unidos y -4,5% en Europa, con presiones de inflación como las que tenemos, con el coste de producción
En España se publicó la semana pasada, más 31,2%. Ha subido el coste de producción de un año a otro. En Alemania, más 20%. Sé que hay mucha gente que dice, no, la inflación es transitoria. Digo, vale, pero tienes en la cadena de producción una cantidad de presión todavía de inflación brutal por limpiar. Entonces, no creo que sea tan sencillo hablar de la transitoriedad de la inflación. ¿Qué pasa si la inflación en Europa alcanza el 5,5%, el 6% como en Estados Unidos? ¿Vamos a seguir hablando de transitoriedad? ¿Qué va a pasar entonces con lo que descuenta el mercado de que aquí no va a haber subidas de tasas en 2 años? ¿Qué pasa con el famoso QE a través del PEP y a través del APP? Las cosas pueden cambiar con mucha rapidez. Por tanto, los movimientos que hacemos en cartera a medio y largo plazo no están relacionados con lo que ocurre en un día o en una semana. Es un análisis de relación riesgo-beneficio que hacemos en el medio largo plazo. Y yo no quiere decir que no esté posicionado en bolsa, pero soy plenamente consciente del riesgo que subyace en esa posición y que debo ir de alguna manera diversificando mi cartera para colocarla en una posición menos agresiva de cara a una potencial cambio de estrategias monetarias o situaciones macro que puedan desinflar o puedan pinchar en un momento dado las burbujas en las que vivimos. Pablo, solo una última pregunta. ¿Crees que después del viernes la variante Omicron ha dejado todas las caídas que podía dejar en el mercado, o que si sigue encima de la mesa la opción de que esa variante no tenga protección de vacunas, podamos ver más caídas en el corto plazo? Bueno, yo creo que esta es una pregunta complicada de responder porque nadie sabe realmente la respuesta, ¿no? Yo he leído cosas sobre Moderna, que dice que para principios del año que viene sería capaz de cambiar la vacuna actual para incorporar pues ciertas protecciones contra la nueva cepa, con lo cual está claro que estamos mucho mejor preparados que antes. También está claro que hay una cosa que lleva ocurriendo en los mercados toda la vida, y es que la primera vez que surge algo desconocido, la reacción es muy grande y a partir de ahí las reacciones suelen ser menores, ¿no? Y lo vivimos con los ataques terroristas. El del 11 de septiembre de 2001 fue dramático en términos de bolsa, y a partir de ahí el resto de los ataques que se fueron produciendo en España, en Reino Unido, tuvieron un efecto mucho menor. ¿Por qué? Pues porque el mercado se va acostumbrando a ese tipo de malas noticias. A mí lo que me preocupa no es tanto en sí si esta variante puede o no ser un problema que desate un mercado bajista, una corrección mayor, sino estar siempre pendiente de qué puede cambiar el sentimiento del inversor, porque lo que mantiene la inercia del mercado, no nos engañemos, es el sentimiento del inversor. El inversor está cómodo con valoraciones que son históricamente altas y por eso no se da la vuelta al mercado. Y la pregunta que tienes que hacerte siempre es: si Rusia invade Ucrania, ¿eso es un cambio de sentimiento para Europa, que tiene una crisis energética que depende del gas de Rusia? Si China y Estados Unidos entran en una guerra fría por Taiwán y por Hong Kong y por los derechos humanos, ¿puede fomentar un mayor grado de proteccionismo a nivel de arancelario y que cambie alguna situación de cómo vemos la inflación? Si Omicron al final es un problema, podría plantear menores crecimientos económicos y por tanto, creo que esos son los juegos que hay que hacer, ¿no? De momento yo no veo ningún cambio en el sentimiento. Hay reacciones correctivas fuertes, no cambia la estructura de largo plazo, pero es algo que desconocemos hasta qué punto pueda o no afectar los próximos meses. Entonces yo lo más que puedo decir es que hoy por hoy lo que vivimos la semana pasada fue una corrección, ni más ni menos. Que los índices que peor lo estaban haciendo, como el IBEX, han sido los que peor lo han vuelto a hacer, lo cual demuestra que es estructural el mal comportamiento del selectivo español frente a otras bolsas europeas y sobre todo frente a la bolsa americana. Pero hoy por hoy todavía no hemos detectado un cambio de tendencia. Por tanto, la estacionalidad positiva de diciembre sigue siendo un factor que juega a favor de que la bolsa lo haga bien, y si tenemos que cambiar de opinión dentro de 15 días porque la caída rompe ciertos niveles o cambia ciertas tendencias, pues lo haremos sin ningún tipo de problema, pero anticiparlo creo que es un error teniendo en cuenta la fortaleza que lleva exhibiendo la bolsa durante el último año y medio. Muchísimas gracias, Pablo Gil, XTB. Buen día y buen negocio. Gracias por ponernos luz en el momento actual.